Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra actividad académica. En la primera clase, la segunda y la tercera, dijimos hecho ya. Y vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Sí? Ambos, el primero, que no has planificado, pero has ejecutado. El segundo, has planificado y has ejecutado. Consecuencia de esa ejecución, nosotros originamos un problema. ¿Sí? Un problema. Pero es problema, ¿por qué? Por la mala aplicación de la ley, o desconocimiento de la ley. ¿Sí? Entonces, ya, a medida que el hombre va evolucionando, va aumentando la población, pero también sus necesidades van aumentando. ¿Sí? Que las necesidades, ojo, son de conocimiento nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos efectuado un estudio de mercado. ¿Sí? Una observación científica. Hemos planificado. Ya, hemos planificado. Decía, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, qué y con qué vamos a observar? ¿De acuerdo? Una vez que nosotros hemos observado lenguaje técnico, agarramos estadística, procesamos, tabulamos y llegamos a la conclusión. ¿De qué? De conocer esa su necesidad. Y decía que para satisfacer esa necesidad, nosotros nos hemos organizado, estamos hablando del hombre, y cuando digo hombre, estoy hablando de género masculino, femenino. Ahora, que debemos transformar, y cuando digo transformar, estamos hablando de producción, categoría, proceso de transformación de los factores
de producción, que son 3 recursos: natural, fuerza de trabajo y bienes de capital. ¿Sí? Sí o sí, tienes que producir un objeto que hemos denominado bien. Y ese bien tiene que satisfacer esa necesidad. Y para ello, para producir ese bien, decimos factores de producción. Recurso natural es toda esa riqueza que está debajo del suelo y esa riqueza que está sobre el suelo. Fuerza de trabajo. Dijimos capacidad natural y capacidad adquirida. Cuando hablamos de capacidad adquirida, es esa transmisión de conceptos de una generación a otra. Y en la actualidad, existen institutos de formación de mano de obra calificada. ¿Para qué? Para transformar esos factores de producción en bienes de consumo o en servicio. Otro factor, bien de capital. Bien producido por el hombre, pero que sirve para producir otros bienes. Aquello que conocemos con nombre de activo y estudiamos en contabilidad. Ahora, agarramos esos tres, ¿no? Mano de obra calificada, factor de producción, bien de capital, factor de producción, materia prima, factor de producción, consecuencia de esa transformación, tú tienes bienes finales y bienes intermedios. Cuando digo bien final, es aquel bien que es destinado directamente para el consumo. Y cuando digo bien intermedio, que falta una fase más. Falta una fase más para su proceso, ¿no? Bien intermedio. Ahora, consecuencia de haber efectuado esta observación, estamos hablando de ese diagnóstico donde está presente esos dos elementos del modelo, variable y parámetro. Vean, nosotros ahora somos traductores. Estamos hablando de ese lenguaje técnico, de esa redacción. ¿Sí? Traducimos a un lenguaje algebraico, solución, y luego a un lenguaje técnico. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿sí? Leche, ¿no? Recién ordeñada, materia prima. Ojo, para su consumo, estamos hablando ya de la leche pasteurizada, teoría, solamente debe llegar a 72 grados de temperatura. ¿Por qué?
Porque a esa temperatura fallecen, mueren los coles. ¿Sí? Que estaban en los vegetales, la vaquita ha consumido ese pasto, ha ingerido, que no se ha desintegrado completamente, pero nosotros sometemos esa temperatura, dice la teoría, 72 grados. Pero, vean, decía leche cruda, materia prima, ¿no? Leche pasteurizada, bien fina. De la leche, ojo, una vez que has pasteurizado, vas a obtener sus derivados. Vean, si por un lado es un bien final, por otro lado es un bien intermedio, porque vamos a obtener sus derivados. Por ejemplo, yogur, decía, leche, ¿no? Pasteurizada. Si bien es un bien final, ahora resulta siendo bien intermedio porque sometemos a un proceso y obtienes el yogur bien final. ¿Sí? Entonces, consecuencia de esa observación, ya, nosotros dijimos, traducción, que vamos a construir un modelo, y ese modelo tiene variables y parámetros, resulta siendo una representación simplificada de la realidad. Ese modelo nos va a permitir tomar decisión y llevarnos a una mejor solución. ¿Sí? Entonces, ya los modelos nos van a permitir dar solución a problemas. Ahora, viene acá, importancia del modelo. ¿Por qué? Hemos diseñado, estamos hablando de modelos matemáticos, no de modelos físicos. Predecible. Ese modelo me sirve para hoy día, para mañana, para pasado. Proyectar. Que nosotros, mediante regresión lineal, indicaremos que a partir de la primera semana de abril va a aumentar la demanda. Va a aumentar la demanda. PIP, ¿ya? PIP, su importancia. Hablamos de modelos cuantitativos, modelos de inventarios, modelos de líneas de espera, de reemplazo, de mantenimiento, asignación de recursos y de competencia. Modelo de inventarios, ¿quién? Ahora dice que nos habla de lote económico. ¿Cuándo y cuánto? Costo. Cuando digo cuándo,
¿no? Está relacionado con el comportamiento del consumidor. ¿Sí? Tradición y costumbre. Tradición y costumbre. ¿Cuánto esa demanda, ya, esa demanda ¿sí? Que nosotros debemos tomar en cuenta? Será de párvulos, niños, infantes, joven, adulto, adulto mayor. Lote económico. Pero acá viene aquello que conocemos con el nombre de costo. Adquisición. ¿Dónde vamos a adquirir? En el mercado local, regional, nacional e internacional. Vamos a tomar en cuenta, porque hemos dicho, la mejor solución. Costo. Agarramos, nos trasladamos, agarramos un vehículo, nos trasladamos al mercado local. Preguntamos ya el kilo de la materia prima y nos dice 9. Inmediatamente nos comunicamos con el mercado regional, nos dice 8 bolivianos, costo de transporte 8.50. Entonces vamos a comprar del mercado nacional. Conociendo el costo de transporte, vean, 8 más 30 centavos, 8.30, prefiero comprar. ¿Sí? Prefiero comprar. Ahora, si nosotros nos comunicamos con la Argentina y nos dice 7.90, costo de transporte 30 centavos, 8.20, prefiero comprar del exterior. Por eso hemos hablado de toma de decisión. La mejor solución. O producimos, para sumo cuidado, que al producir tiene que bajar los costos. Seguimos. Modelo de inventarios. Ahora acá, en el momento que estamos comprando, estamos hablando de almacenamiento, ¿no? De almacén. Debemos considerar el ciclo de producción. ¿Por qué y para qué? Considerando el ciclo de producción, no es necesario abarrotar en el almacén. ¿Por qué? Porque va asimilando un valor. Ejemplo, la materia. La materia, estamos hablando de energía. La mano de obra. El sueldo que se le paga al almacenero. Seguimos. Decía, materia prima. ¿Qué? Vamos a tomar en cuenta su costo ¿ya? Y debe sustituir, cumplir las mismas condiciones de la otra materia prima. Las mismas condiciones.
Ahora, en el momento que estamos comprando el activo fijo, maquinaria, viene la nota, horas uso. Entonces nosotros tenemos que comprar esos repuestos. ¿Para qué? El momento que, ¿para qué? Ya, ese momento, consecuencia de lo que es el mantenimiento, el informe, vamos a reemplazar. Cuidado, que al no reemplazar, ¿verdad? El costo es mayor. ¿Sí? Vean, repuesto. Tienen que estar almacenados cuando están efectuando ese mantenimiento para reemplazar. Para reemplazar. Tú no puedes, no podemos, ya, no podemos hoy miércoles parar la planta para cambiar esa pieza, ¿no? Estamos hablando de reemplazo, de mantenimiento con, ¿sí? Ejemplo, tecnología. Decía, la impresora que tengo imprime 100 hojas por segundo, pero resulta que esta mañana ha salido al mercado una impresora de 1000 hojas por segundo. Cambio, costos. Modelo de inventarios. Decía, ya, esas piezas, esos repuestos, hasta antes de la capitalización, el hoy aeroboliviano tenía 5 turbinas. Consecuencia del mantenimiento del informe, inmediatamente reemplazada. ¿Sí? Pero ahora venimos acá, línea de espera. Ya, estamos hablando justo aquí. En la parte interna, ya, tenemos la cadena, que antes de que empiece la planta funcional, ya debe estar. La materia prima ya debe estar. Ese funcionario. Bueno, línea de espera. Que entre el oferente. ¿Quién es el oferente al interior de la empresa? Esta unidad. Esta unidad. ¿Ya? ¿Quién es el demandante? La otra unidad. Hemos calculado el tiempo de trasladar de esta unidad a otra. ¿Sí? Línea de espera. Justo al tiempo. No puede haber capacidad ociosa. ¿El hecho de qué? Vean, decíamos, de esta unidad a esta otra, ese traslado nos lleve 10 minutos. El que tarde 15 está aumentando el costo y va prolongando la demora. Decía,
Si era 10, ahora es 15 minutos. Esos 5 minutos para resolver el desequilibrio y aumenta el costo. A ver, el informe, ¿no? Acá tú estás enviando ya el bien intermedio con ese informe del control de calidad. ¿Sí? Y los de esa unidad van a estar satisfechos. Seguimos con línea de espera. Si por un lado al interior de la empresa nos preocupamos, también al exterior de la empresa, oferente a la empresa, el consumidor. Hemos hablado del lote económico. ¿Cuándo? Horas 18:30. ¿Sí? Ahora, ¿dónde? Esa empresa de alimentos ya ha sido contratada por tu familia, tiene una recepción social. Decía, ¿ya? Línea de espera. ¿Sí? Línea de espera. En el que tú has invitado a una recepción social, ¿no? En tu casa para horas 18. Y recién está llegando 18:05 esa empresa de servicio. ¿Sí? No. Debería haber llegado una hora antes. Llegan tus invitados. ¿Y quién queda mal? El anfitrión. Tenemos ahora con el modelo de línea de espera caso de los bancos. Tú sacas tu ficha, permaneces poco tiempo en plataforma. Lo mismo con salud, sacas tu ficha y te dice que tienes que estar decía, ¿no? Mucho cuidado con esta parte. Tenemos ahora modelo de reemplazo. Primero, reemplazar la materia prima, que cumpla las mismas condiciones, la misma característica, pero a un costo más bajo. A un costo más bajo. ¿Sí? Modelo de reemplazo. Recurso humano. Y me dirás por qué. Esa mañana el funcionario ha llegado en condiciones de equilibrio psicológico. Y el resultado es de que ni bien empezó a trabajar, tiene un problema de salud. Se descompone. Ahora que nosotros como empresa debemos conocer y tener a alguien que le reemplace. Alguien que le reemplace. ¿Por qué me dirán ustedes? Que su rendimiento no es al 100%, póngale un 80%. No va a faltar que cometa error en uno o varios procesos de. No, reemplazo, ¿no? No solo adhesión a la materia prima.
es recurso humano. Entonces, en el conocimiento de su llegada a la planta de producción. Del por qué muchas empresas piden que sus empleados vivan cerca de la planta para tener un control social. Mantenimiento. De acuerdo al informe técnico de la empresa que, ya te ha proveído la maquinaria, ya tienes los repuestos en almacén. Debes hacer mantenimiento de acuerdo a esa nota. Puede ser cada 15 días o puede ser cada 21 días. Mantenimiento, ¿sí? Ya, de la maquinaria, el informe. Pero también hay mantenimiento en el recurso humano. Existen empresas que ingresan 7 de la mañana y a las 2 horas tienen 10 minutos para el de oxígeno. Para que mejore su rendimiento. ¿De acuerdo? Recurso. Tenemos modelos de asignación de recursos. Ojo, en la construcción del modelo tiene que participar un comité interdisciplinar. Alimentos, un ingeniero químico, un ingeniero en alimentos, un nutricionista. A ver, mantenimiento, ¿ya? ¿Será necesario un descanso en nuestra clase? Y para ello hago una pregunta. ¿Qué tiempo permanecen después de llegar al aula? ¿Qué tiempo permanecen después de llegar al aula? Tranquilos, sin molestar al próximo y al próximo. ¿Qué tiempo? Participen. 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 Voy a volver a repetir, por favor, la pregunta. ¿Qué tiempo permaneces tranquila tomando apuntes? Tomando apuntes sin molestar al próximo y al próximo. Participe. Media hora, dice. ¿Cuántos? Media hora, ¿no? Hay una Sí. en nuestra facultad, la carrera D, ya, la carrera D. Ojo.
psicología. 18 minutos. Ya después de los 18 minutos, empiezas a conversar, molestar, distraer. ¿Sí? A ver. Consecuencia de, ya, consecuencia de. Esa actividad ya a los 20, 25, 30, ustedes empiezan a inquietarse, a conversar, ¿no? No he dicho meter vida, a conversar. Y en ese momento, mi persona actúa. Estoy con una hipertensión nerviosa. ¿Sí? Una hipertensión nerviosa, ¿de acuerdo? Y digo a uno de ustedes de su nombre: José, fuera de la clase. ¿Cuál va a ser su conducta de ustedes? ¿Van a seguir conversando o va a mejorar? Va a mejorar, dice. Ajá, pero vean, a la mala, ¿no? Entonces, ni bien, ya, ni bien has empezado tu clase, tienes que observar esa conducta. Y ahora muy diplomáticamente, ya no vamos a expulsar, estamos hablando de incentivar, de motivar. En torno a mis clases presenciales, N veces les he pedido a sus compañeros que se pongan de pie, ¿sí? Y una vez que la su hipertensión ya ha sido solucionada, toman asiento y resulta que están con más ganas de pasar. Vean, ya, mantenimiento, ¿no? Hablamos de asignación de recursos. En ese momento que nosotros estamos diseñando, que vamos a ver más adelante con nombres de planificación, de acuerdo a ese comité interdisciplinario, vamos a hablar de los recursos, ¿no? Los recursos. Estamos hablando de esta nomenclatura. B support, ¿de acuerdo? B support. Será ese recurso natural, será esa fuerza de trabajo, será ese bien de capital, expresado en su unidad física. Horas máquina, horas hombre, 100 kilos, 70 metros cuadrados, en función de su unidad, ¿no? Asignación de recursos. Ahora, cuando estamos hablando de asignación de recursos, viene acá que lo que se llama capital de operaciones. ¿Sí? Capital de operaciones. ¿Ya? Porque es parte de la empresa. Tú eres propietario de, ¿sí? Ese recurso. Entonces, vas a utilizar esa nomenclatura de menor igual, porque puedes utilizar decía, ¿no? En nuestro modelo de asignación de recursos, ¿ya? A tomar en cuenta el capital de operaciones, que será menor o igual, que será mayor o igual. Es aquello que hemos llevado en colegio, ecuaciones, pero con una diferencia, que nuestro es una ecuación lineal con una función objetiva, ¿sí?
Y viene lo último. Viene lo último. Modelo de competencia. Primero, que no somos los únicos oferentes. ¿Ya? Hablamos de competencia perfecta cuando existe una gran cantidad de vendedores. Pero esa gran cantidad de vendedores tiene que lanzar al mercado un producto homogéneo. Caso de las panaderías en Cochabamba. Toditas ellas deberían sacar del mismo color de la cocción. Y no es así. Entonces no hay competencia posible. Monopolio. Un solo oferente. Un solo oferente. No debe haber sustituto cercano. No echa mano a la publicidad. Y pregunta al curso. ¿Será que hay competencia? Perdón, hay monopolio en Cochabamba? Pregunto al curso. ¿Será que tenemos monopolio en Cochabamba? Pregunto al curso. Participe. ¿No hay audio? Sí, Liz. Energía. ¿No? Energía eléctrica. Ojo, sustituto cercano. Sustituto cercano. Tenemos, ¿ya? Para encender esta ampolleta, energía. ¿Pero acaso no hay la vela? Tu garrafa, hay un sistema, tú colocas ese aparatito y te da luz. Ajá. Alguien me dirá, se mapa. Y el carro cisterna, competencia, ¿no? Pese a que no dice, se mapa consuma agua potable, aunque no esté purificada, no dice eso. Entonces, estamos hablando en esta primera parte de oligopolio o competencia monopólica. Pocos oferentes, ¿ya? Pocos oferentes. Tenemos que estar atentos a las reacciones de nuestro competidor. Ejemplo, tú eres mi vecino, ambos tenemos panadería. Tu panadería, mi panadería. Pero mañana yo he de ofertar 3 unidades por $1. ¿Y cuál va a ser tu conducta? Ahora, para ofertar mañana o pasado, también 3 unidades, tienes que hacer un estudio de costos. Estamos hablando de lo que hemos estudiado en microeconomía, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Por qué ha bajado? ¿Sí? Entonces, sumo cuidado. La calidad. La calidad. ¿De acuerdo? Competidor. Ahora, no tienes que descuidarte de tu cliente. No tienes que descuidarte de tu cliente. Tienes que darle un trato preferencial. A ver, ejemplo. Ustedes vienen a la puerta de la casa y me dicen, buenos días, quiero que me venda. Mi persona les responde, buen día, ¿qué quiere? Ante esa actitud pregunto, ¿van a volver a la casa que es mercado por si acaso? ¿Van a volver a comprar? No, Liz. No, Lice. Lice. No. Entonces, sumo cuidado con el trato al cliente. Cuando sumo cuidado, estamos hablando de aquello que estudiamos en Administración de Empresas con el nombre de
mercadotecnia y merchandising. ¿De acuerdo? No viene, no he vendido hoy día. Mañana. Como no están viniendo, tampoco he de vender. Tengo que producir en función de la venta del día anterior. Está bajando mis ganancias. Ahora, el mismo ejemplo que he dado en los otros grupos. Tu pareja sentimental, tú tienes tu empresa. Tu pareja sentimental es tu cliente. Te compra. Ahora, a tu pareja sentimental, anoche le has visto, guay, que daban miedo. Unas besuqueadas que daba envidia. Pregunta ahora al curso. Ante esa actitud de tu pareja, ¿cuál va a ser tu conducta? Participe. Anoche le has visto. Y como ahora con el celular se puede sacar fotografía, tienes tu testigo. Y pregunta ahora, ¿qué actitud van a asumir ante su pareja sobre ese hecho? Bueno, Lice, la mayoría se pondría molesto y terminaría con su pareja. Una mala actitud deberíamos decir. Participe. Una mala actitud de la otra persona, Lice. ¿Qué actitud vas a tomar contra tu pareja? Son 85 alumnos que están presentes. Participen. Ya han participado 2 compañeras. Una mala actitud, licenciado, yo me enojaría y me iría. Se le deja y pues ya no se le vende. ¿Te enojaría solamente? Me divorcio, dice. Terminar, Lice. Soy muy extremista en su divorcio, no he dicho matrimonio. Ahora escúchenlo, ¿ya? Hemos manifestado que es tu cliente. Sus hermanos, su familia son tus clientes. La compañera decía, le termino. ¿Le has terminado? Entonces mañana ya no vienen a comprarte. Ya no vienen a comprarte. ¿Qué está pasando? Que vas a vender menos. Pasado mañana vas a producir en función de las ventas anteriores. Va a bajar tu beneficio. Ahora acá, ¿no? Sumo cuidado con el trato al cliente. Pareja. Donde no le has terminado, lo que decía el compañero, le has reflexionado, pero sigue viniendo a comprarte. No le termines. Su familia viene a comprarte porque no ha comentado lo que ha ocurrido. Entonces, estamos hablando de que nosotros, ya, debemos lograr la fidelidad del cliente. Hemos hablado de PIP, predecir, proyectar. Porque el consumidor solito es quien te hace propagar. ¿De acuerdo? Solito es quien te hace propagar. ¿Sí? Cochabamba es muy característico. Me dirán por qué. Van a disculpar el ejemplo. Que si ustedes ven en una calle un parqueo de 5 taxis mínimo que están
delante de un mercado de comida. Entonces, tú al taxista le dices, en este momento, quiero que me lleve a un local donde vende platitos de. Conoce él y te lleva. Ven, estamos hablando ahora de PIP, ya no predecir prestar. Promoción y publicidad. Sí, promoción y publicidad. ¿Ya? Por un lado, hemos tomado en cuenta el comportamiento el comportamiento de tu competidor, y por otro lado, el comportamiento del consumidor. ¿Sí? Darle ese trato preferencial. Sí. Bueno, hablamos ahora de modelos matemáticos, ¿ya? Nuestros modelos van a ser lineales, de grado 1, el exponente. ¿Sí? De grado 1. Tanto la función objetiva como las restricciones. Tenemos. Otra división. ¿Sí? En función de la variable. Determinístico probabilístico. ¿Cuándo hablamos de determinístico? Cuando nosotros conocemos esa magnitud. Y es elemento de los reales positivos. ¿Sí? Probabilístico, cuando existe una variable aleatoria en la influencia de la demanda. Ejemplo, decía rato antes, oligopolio, que esta mañana nuestro competidor se ha lanzado con 3 unidades por $1. Nos ha sorprendido. Probabilidad de que mañana otra vez entre con otra política. Entonces, nosotros vamos a trabajar con modelo determinístico, ¿ya? Determinístico. En función del tiempo, ¿sí? En función del tiempo. Estático dinámico. No existe la presencia de, no existe la presencia del tiempo, estático. ¿Sí? Estático. Ejemplo, D mayúscula sub T es igual a menos B por P sub T. Ambos tienen el subíndice T. ¿Sí? Oferta. S mayúscula es igual a C más D por P sub T. Está estático, ¿no? Donde agarramos lo de competencia perfecta que dice el excedente, si el excedente de demanda es igual a la demanda de mercado menos la oferta de mercado es igual a 0. Dinámico, que hemos estudiado en microeconomía, modelos dinámicos. La demanda de sub T es igual a menos P, T menos 1. Ese es un índice T menos 1 que nos dice que es el precio del periodo anterior, que se toma en cuenta en los productos agrícolas, en el mercado. Estamos hablando en función del tipo. Entonces nosotros vamos a trabajar con modelos estáticos. ¿Sí? Modelo estático. En función de la solución, analítico numérico. Analítico numérico. Cuando digo analítico, me he de referir, ¿ya? Me he de referir a aquello que es, ¿ya? Aquello que es para nosotros la parte alfabética, no alfabética, no. Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Analítico. Que no nos gusta
teoría. No nos gusta. Pero estamos hablando ahora de analítico numérico, que nosotros hemos asignado valores numéricos, alfanuméricos. Nuestra solución no existe. Entonces, vamos a, ahora, en función de la solución, la parte analítica y la parte numérica, ¿de acuerdo? Ahora, ya que nosotros somos traductores, consecuencia de haber efectuado esa observación, hemos demostrado. Estamos hablando de la estructura gramatical. Cuando vas a utilizar el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el uso de la puntuación, coma, punto seguido, punto aparte. ¿De acuerdo? Pues acá es teoría. Y somos traductores al lenguaje algebraico. Pero, ahora, ojo, que nosotros vamos a partir, ¿ya? Para construir ese modelo de la situación real. Hemos dicho estudio de mercado. Una observación científica, planificar. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién, con qué y para qué? Para sacar la información. ¿Sí? Para sacar la información. ¿De acuerdo? Para sacar la información. Y en esa parte de la observación de la realidad, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta el lenguaje, ¿de acuerdo? Porque muchas veces en la situación real se manejan modismos, ¿de acuerdo? Modismos que tú tienes que traducir a un lenguaje técnico, categoría. ¿Por qué? Porque tienes que presentar a gerencia general, ¿de acuerdo? Ese es tu modelo. ¿Sí? Decía. Situación real. Vas a llegar a la primera fase que conocemos como nombre de formulación y definición del problema. Entonces, de esa situación real que manejan con modismos, ¿no? Manejan con modismos. Traduces a un lenguaje técnico. ¿Sí? Estamos hablando ahora de modelos en esta primera parte matemática. Hasta que es pura teoría. ¿De acuerdo? Pura teoría. Sumo cuidado con ese lenguaje. A ver. ¿Sí? Vean. Que nosotros vamos a producir X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. Estamos hablando de producción en línea. Que va a tener un diccionario. X sub 1, el nombre de un bien. X sub 2, el nombre de otro bien. X sub 3, el nombre de otro bien. Ahora, ojo. Vamos a producir silpancho. Vamos a producir trancapecho. Ya. Ojo con el trancapecho. ¿Por qué me dirás? Ojo. Porque el trancapecho es en pan. No es como aquello que. No es como aquello que en la final cada más se vende en trancapecho en un plato y con cubiertos. No. Claro que ambos tienen esa carne tan delgadita, ambos tienen arroz, ambos tienen papa. Vean sus recursos. Pariente cercano al silpancho y al trancapecho. ¿Sí?
tienes otro bien, vas a disculpar del ejemplo de comida. ¿Ya? Estamos hablando de falso conejo. El falso conejo tiene arroz, tiene esa carne delgadita, con la diferencia que la carne es acompañada ahora por un producto químico. ¿De acuerdo? Traducimos. Somos traductores. ¿Ya? Somos traductores. Entonces, ¿sí? Nuestro modelo matemático es determinístico, estático, solución analítico y numérico. Tocaremos ahora técnicas de investigación de operaciones. No olviden, toda técnica tiene su método. Toda técnica tiene su método. Entonces, para nosotros, la técnica de investigación de operaciones es programación lineal. Pero cuando estamos hablando de programación lineal, no es aquella que aplicamos en informática, un programa de esa actividad, no. En el que nosotros estamos hablando de planificar. ¿Qué vamos a producir? ¿Cuándo vamos a producir? ¿Dónde vamos a producir? Hemos hablado de modelos de inventarios. ¿Cuándo vamos a comprar? Planificar. ¿Sí? Pero ¿qué tú vas a hacer? Ya. Que vamos a ver en análisis todo un flujo, donde vas a aplicar modelo de línea de espera. ¿Sí? Modelo de línea de espera. Vamos a agarrar el modelo de transporte acá. Pregunto, en la casa, ¿será que existe una unidad de producción o no existe? En la casa, ¿existe una unidad de producción o no existe? Participe. ¿Qué se llama esa unidad de producción? ¿Qué se llama? Cocina. Sí, ahí está. Entonces, en esa unidad de producción se tendrá al jefe de producción, ¿sí o no? ¿Y quién es? Participe. El que cocina, la mamá por lo general. Vean, la mamá. Ojo. No olviden que siempre de esa organización familiar surgen las microempresas, las empresas medianas y las empresas grandes. ¿Sí? Siempre. Entonces, para nosotros la mamá va a ser gerente de producción. Y me van a preguntar al concluir la clase, ¿cuándo planifica qué va a comprar? Asignación de recursos. ¿Qué va a comprar? ¿Cuánto va a comprar? ¿Para cuándo va a comprar? Esta planificación. ¿Dónde va a comprar? ¿Sí? ¿Qué platos va a producir durante la semana? Conversen con la mamá. ¿Y qué día planifica? Pregunto al curso. ¿Qué día planifica? Al inicio ¿Fines de del mes. semana? ¿Qué día de la semana? Los sábados antes de hacer las compras. No, Sí, eso es. sábados o domingos. Estamos hablando de planificar la actividad. ¿Qué va a producir y cuándo va a comprar? El viernes en la noche, muy discretamente,
está en la cocina, ya van a ver preocupada, que muchas veces va anotando cuántos kilos de papa, cuántos capis de cebolla, cuántos kilos de carne, o mentalmente, y al día siguiente sale con lo que es el compañero, ¿no? Adquisición, modelo de inventarios. ¿Qué va a ir a comprar? Va a comprar. Vean. Papa y milla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a cocinar picante mixto. ¿Sí? El picante mixto tiene papa y milla. Estamos hablando de esa papa grande con estamos de esa protuberancia, ese ojo que es grande. Y sumo cuidado. Para nosotros y milla, echen mano. No a la papa, ¿ya? No, por favor. Somos muy despectivos. Agarren diccionario de ketchup. ¿Quién había sido Emilia? La chica Premier. Cuidado, es que somos muy despectivos. Uy, ¿cómo te vas a meter con esa Emilia? No. Sumo cuidado. Pregunto al curso, ¿qué será el yojalla? Igual diccionario. Churro, buen mozo, papucho. Echen mano al diccionario. Es que somos muy despectivos. No decía rato antes, vamos a tener sumo cuidado con ese lenguaje tradicional. Bueno, hemos hablado de que en programación lineal vamos a empezar con la planificación. ¿Sí? Y luego las actividades que vamos a efectuar. Que vamos a ver en análisis de redes. ¿Ya? En el que, al diseñar nuestro modelo, vamos a tomar en cuenta la función objetiva y las restricciones. Como empresa, ¿qué pretendemos? Maximizar la utilidad. Entonces tienes que conocer costos. Estamos hablando de esa solución alfanumérica. ¿Sí? Restricciones. Esos bienes, x sub 1, x sub 2, x sub 3 menor o igual a b sub 1, x sub 1, el anterior era 1, 1, 1, 2, 1, 3, ahora es 2, 1, 2, 2, 2, 3, menor o igual a b sub 2. Restricciones. Aquello que hemos dicho de rato antes, capital de operación. Que vamos a ver la próxima clase, fases de estudio. ¿Ya? Comprende formulación, definición del problema, construcción del modelo, solución del modelo, validación del modelo e implementación. ¿Tienen tarea para la casa? ¿Cuál es? Conversar con la mamá esa planificación. ¿Qué va a producir? ¿Cuándo planifica? ¿Sí? ¿Cuándo planifica? Pregunté. Bueno, no habiendo preguntas, hasta la próxima clase. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice.